Atención, atención, amantes de las historias que el tiempo intentó borrar. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos guardaban las estrellas más brillantes de la época de oro del cine mexicano? ¿Qué pasiones prohibidas, qué amores silenciados se escondían detrás de la sonrisa perfecta de esos ídolos que adorábamos en la pantalla grande? Hoy, vamos a desenterrar una verdad que ha permanecido oculta para muchos, una realidad que desafía las convenciones y nos revela la auténtica complejidad de seres humanos que, a pesar de su fama y su brillo, vivieron bajo un velo de discreción forzada. Preparen su corazón para un viaje fascinante a través de los entretelones de una era gloriosa, donde el arte y la vida se entrelazaban de formas insospechadas. ¿Están listos para descubrir las almas y los amores de 5 grandes del cine mexicano que vivieron su verdad en la sombra? Les prometo que lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre su perspectiva de aquellos años dorados. No se muevan de su asiento, porque este relato es tan adictivo como la mejor película de la época de oro. Hablemos de Ramón Novarro, un nombre que resuena con la grandeza de Hollywood, pero que pocos asocian directamente con el esplendor del cine mexicano. Sin embargo, este talentoso actor de origen duranguense fue uno de los primeros grandes astros latinos en conquistar la meca del cine mudo. Nació en 1899 como José Ramón Gil Samaniego y su ascenso fue meteórico. Desde sus inicios como bailarín, Novarro poseía un magnetismo innegable, una cualidad que lo catapultó al estrellato. Su papel en El prisionero de Senda, del año 1922, lo estableció como un rompecorazones, un actor de una belleza clásica y una presencia imponente. Pero fue en Ben-Hur, de 1925, donde alcanzó la cúspide de su fama. Interpretando al noble judío en una de las producciones más grandiosas de la época, Novarro se convirtió en una leyenda, rivalizando en popularidad con Rodolfo Valentino. Se decía que su mirada podía derretir el hielo, y su porte, su elegancia, lo hacían el epítome del galán. Pero detrás de esa fachada de perfección, Ramón Novarro llevaba una vida compleja. En una época donde la homosexualidad era un tabú absoluto, y las consecuencias de ser descubierto eran devastadoras para la carrera y la vida personal, Novarro se vio obligado a vivir su verdadera identidad en secreto. Su relación con el periodista y guionista Herbert Howe, por ejemplo, fue un romance que se desarrolló en la sombra, lejos de los reflectores. Las presiones de Hollywood eran inmensas, los estudios controlaban cada aspecto de la vida de sus estrellas y cualquier desviación de la norma era castigada severamente. Los rumores sobre su orientación eran constantes, pero él, como muchos otros, aprendió a navegar ese mundo de apariencias con una maestría asombrosa. Ramón Novarro siempre fue un hombre discreto, cultivado y con un gran amor por la ópera y la música. Su casa era un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, lejos del escrutinio público. Sin embargo, esa misma discreción y la constante presión por ocultar su vida privada lo llevaron a una profunda melancolía en sus últimos años. Su trágica muerte en 1968, en circunstancias horribles, conmocionó al mundo y reveló, de una manera brutal, la vulnerabilidad a la que estaban expuestas las estrellas de esa época, especialmente aquellas que no encajaban en los moldes establecidos. La historia de Ramón Novarro es un recordatorio de los sacrificios personales que muchos artistas hicieron para brillar en la pantalla, y de cómo el peso de una sociedad restrictiva podía ser, al final, una carga demasiado pesada de llevar. Ahora, viajemos al corazón mismo del cine mexicano, a la época dorada donde el charro cantor era el rey. Y no podemos hablar de reyes sin mencionar al inigualable Jorge Negrete. Nació en 1911 en Guanajuato, y su voz, su porte, su presencia escénica, lo convirtieron en un ícono. Negrete era el galán por excelencia, el hombre que hacía suspirar a millones con sus canciones y su carisma. ¿Quién puede olvidar su papel en Ay Jalisco, no te rajes, de 1941? Allí, Negrete no solo cantó, sino que también cimentó la imagen del macho mexicano, valiente, apasionado y con un gran corazón. O en Dos tipos de cuidado, de 1953, donde compartió escena con el mismísimo Pedro Infante, en una de las rivalidades más entrañables y divertidas de la historia del cine nacional. Negrete era la voz de México, el hombre que encarnaba la identidad y el orgullo de una nación. Sus películas eran un festín de música, aventura y romance, y él, el centro de todo. Pero, ¿y si les dijera que detrás de ese arquetipo de masculinidad tradicional, Jorge Negrete también exploró facetas de su vida personal que desafiaban las expectativas de la época? Aunque siempre estuvo rodeado de mujeres hermosas y tuvo matrimonios muy públicos, se rumoreaba que Negrete mantenía relaciones con hombres en secreto. No era algo que se hablara abiertamente, por supuesto. En esos años, la vida privada de las estrellas era celosamente guardada por los estudios y los propios actores para evitar el escándalo y proteger su imagen pública. Existe la teoría, por ejemplo, de que su relación con José Alfredo Jiménez, el compositor de sus más grandes éxitos, iba más allá de una amistad profesional.
No se trataba de un amor romántico en el sentido tradicional, sino de una conexión profunda, un respeto mutuo y una camaradería que para muchos, en la intimidad, cobraba otros matices. Hay anécdotas de su círculo más cercano que sugieren que Negrete tenía un lado más abierto en su vida privada del que dejaba ver en público, que era un hombre que, a pesar de las presiones sociales, se permitía explorar su afectividad de formas diversas. El caso de Jorge Negrete es fascinante porque nos muestra cómo incluso los símbolos más grandes de la masculinidad podían tener vidas secretas, amores ocultos, y una complejidad que va más allá de la imagen que proyectaban en la pantalla. Su historia nos invita a reflexionar sobre la hipocresía de una sociedad que exigía una fachada de normalidad, mientras muchos de sus ídolos vivían vidas paralelas, con sus propios deseos y afectos. Negrete, el charro cantor, sigue siendo un enigma para muchos, un hombre que no solo fue un gigante del cine, sino también, quizás, un pionero en la discreta rebelión de su tiempo. Cambiemos de aire y hablemos de una de las actrices más veneradas de la época de oro, una mujer de una belleza serena y un talento innegable, Marga López. Nació en Argentina en 1924, pero México la adoptó y la convirtió en una de sus máximas estrellas. Marga López no era solo una cara bonita, era una actriz con una profundidad emocional que la hacía única. Sus interpretaciones eran memorables. ¿Recuerdan su desgarradora actuación en Salón México, de 1948, donde interpretó a una bailarina de cabaret que lucha por sacar adelante a su hermana? Su personaje era un estudio de la resiliencia y la dignidad humana en circunstancias adversas. O en Nazarín, del maestro Luis Buñuel, de 1959, donde demostró su versatilidad dramática al encarnar a una mujer que busca redención. Marga López podía transitar de la fragilidad a la fortaleza con una facilidad asombrosa, lo que la convertía en una de las actrices más completas de su generación. Era una verdadera dama de la pantalla, con una presencia que llenaba cualquier escena. Pero la vida personal de Marga López también fue objeto de especulaciones, aunque de una manera diferente a la de sus colegas masculinos. En una época donde las actrices eran constantemente sexualizadas y se esperaba que fueran esposas y madres ideales, Marga López mantuvo una vida privada muy discreta. A pesar de sus matrimonios, como el que tuvo con el productor y actor Carlos Amador, siempre hubo susurros sobre sus preferencias personales. Se decía que Marga López era una mujer con una gran sensibilidad y que, en su círculo más íntimo, exploraba relaciones afectivas que no siempre encajaban con las convenciones sociales. Se ha hablado de su profunda amistad con algunas de sus compañeras de reparto, relaciones que iban más allá de lo profesional y que, para algunos, rozaban lo romántico. No se trata de etiquetas o juicios, sino de entender la complejidad de los afectos humanos en una era de represión. La suya es una historia de cómo una mujer, a pesar de la fama y el escrutinio público, pudo, en la intimidad, vivir su vida con cierta libertad, o al menos, con una discreción que le permitiera ser ella misma. Marga López fue una mujer fuerte y resuelta, una actriz que dejó un legado imborrable en el cine mexicano. Su historia es un recordatorio de que las apariencias pueden engañar y que detrás de la elegancia y el talento, a menudo se esconden vidas personales que desafían las normas, pero que al final, forman parte de la rica tapicería de la existencia humana. Su figura nos invita a ver más allá de la pantalla y a apreciar la valentía silenciosa de quienes, a su manera, vivieron su verdad. Adentrémonos ahora en el mundo de uno de los personajes más icónicos y temperamentales del cine mexicano, Emilio el Indio Fernández. Nació en 1904 en Coahuila, y su vida fue tan épica como las películas que dirigió y protagonizó. Fernández era una fuerza de la naturaleza, un hombre apasionado, con un amor profundo por México y sus raíces indígenas. Como actor, el Indio Fernández dejó su huella en películas como Janitzio, de 1934, donde interpretó a un pescador lacustre, mostrando su conexión con la tierra y la gente. Pero fue como director donde su genio realmente floreció. Películas como Flor Silvestre, de 1943, y la aclamada María Candelaria, de 1944, con Dolores del Río y Pedro Armendáriz, lo catapultaron a la fama internacional. Sus obras eran poesía visual, retratos crudos y hermosos de la vida en el México rural, con una fotografía que era arte en sí misma. El Indio Fernández era un visionario, un hombre que no temía desafiar los convencionalismos para contar sus historias. Sin embargo, detrás de esa figura imponente y a veces intimidante, el Indio Fernández también tenía un lado más complejo en su vida personal, uno que se mantenía en estricta privacidad. Aunque se casó y tuvo relaciones con mujeres, se rumoreaba, y con bastante fuerza en los círculos íntimos de la época, que Fernández sentía una profunda atracción por los hombres, y que en su vida tuvo amores con personas de su mismo sexo. Estas relaciones se vivían en la clandestinidad, dadas las normas sociales de la época.
Se dice que su estrecha relación con el director de fotografía Gabriel Figueroa, su colaborador más cercano y el genio detrás de la estética de sus películas, iba más allá de una simple amistad profesional. Figueroa era su confidente, su cómplice, el hombre que comprendía su visión artística y su alma. Para muchos, la intensidad de su vínculo tenía una capa de afecto que trascendía los límites de la amistad convencional. No es casualidad que las películas de El Indio Fernández a menudo exploraran temas de masculinidad, honor y lealtad de formas muy profundas, reflejando quizás, sin saberlo, sus propias vivencias y búsquedas internas. La historia de El Indio Fernández es la de un hombre que, a pesar de su figura pública de macho recio y revolucionario, llevaba en su interior una sensibilidad y una complejidad emocional que se manifestaban en su arte, y quizás, en sus amores ocultos. Su vida es un testimonio de cómo las grandes figuras del cine mexicano vivieron en un mundo de contradicciones, donde la pasión por el arte a menudo se mezclaba con la necesidad de ocultar la propia verdad. ¿Qué habrían dicho sus personajes más fuertes si hubieran sabido los secretos de su creador? Es una pregunta que nos deja pensando. Y para cerrar este viaje, hablemos de Arturo de Córdoba, el actor que muchos consideraban el niño de oro del cine mexicano, no por su edad, sino por su talento inigualable y su capacidad para encarnar personajes complejos y atormentados. Nació en 1904 en Mérida, Yucatán, y su voz profunda, su mirada intensa y su presencia magnética lo convirtieron en uno de los actores más solicitados de su época. De Córdoba era un maestro del drama. ¿Quién puede olvidar su icónica actuación en Él, de Luis Buñuel, estrenada en 1953? En esta película, De Córdoba interpretó a un hombre celoso y paranoico que desciende a la locura, una interpretación magistral que dejó a la audiencia sin aliento. O en La diosa arrodillada, de 1947, donde su química con María Félix era palpable y su personaje, un hombre atormentado por sus pasiones. Arturo de Córdoba era un actor que se entregaba por completo a sus papeles, explorando las complejidades de la psique humana con una maestría asombrosa. Era el galán oscuro, el hombre que prometía un romance peligroso y una profundidad emocional inigualable. Pero la vida personal de Arturo de Córdoba también estuvo marcada por la discreción y los secretos. A pesar de sus matrimonios, incluyendo el que tuvo con la actriz mexicana Marga López y sus romances públicos con grandes estrellas de la época, se rumoreaba que de Córdoba tenía una vida sentimental mucho más diversa de lo que dejaba ver. En el círculo más íntimo de los actores y directores de la época de oro, se hablaba de su homosexualidad, una realidad que se mantenía en la más estricta confidencialidad. Se cuenta que Arturo de Córdoba era un hombre de gran cultura, sensible y que disfrutaba de las conversaciones profundas. En su vida privada, buscaba conexiones genuinas, más allá de la imagen pública que debía mantener. Hay anécdotas que sugieren que sus afectos no se limitaban a las mujeres y que tenía relaciones con hombres que eran parte de su círculo de confianza. Para muchos de sus contemporáneos que sabían de estas relaciones, era una parte más de la complejidad de este talentoso actor, un secreto a voces que se mantenía por respeto y para proteger la imagen pública. La historia de Arturo de Córdoba nos muestra cómo incluso los actores más aclamados, aquellos que parecían tenerlo todo, vivían bajo la presión de las expectativas sociales. Su vida fue un delicado equilibrio entre la brillantez de su arte y la necesidad de ocultar una parte esencial de su ser. Él fue un testimonio de la valentía silenciosa de aquellos que, a pesar de las adversidades, buscaron vivir su verdad en la intimidad.